Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Mirad, hoy es per Sant Jordi, ¿cómo es? Y per Sant Jordi he leído una rosa embulligada en papel de plata. Bueno, hoy es el día de Sant Jordi. Avui es el día de Sant Jordi. Sant Jordi es San Jorge, que no es ni santo ni cristiano, pero me van a matar a mí, de Capadocia, un mito que libera la ciudad del dragón y patatí patatá. Bueno, todo parecido con la realidad, mera coincidencia. Yo no sé cuántas ciudades, cuántos países lo tienen de santo, Etiopía, yo qué sé, Londres, Inglaterra, no sé, Cataluña. Bueno, pues ni es santo ni es cristiano, pero nos cae bien porque en realidad ese dragón con el que lucha es contra él mismo, contra su lado oscuro. El caso es que estamos en plena Feria del Libro y hoy vamos a hacerle un homenaje porque creo que es el día también de la muerte de Shakespeare y de nuestro Cervantes, Miguel de Cervantes, que en realidad no se llamaba Saavedra. Saavedra significa en argelino, en slang argelino, significa el manquito, el tullido. Saavedra, para que todos los que llaméis Saavedra lo sepáis. Bueno, Cervantes, vamos a ver una cosa. Cervantes y Shakespeare no pudieron morir el mismo día, entre otras porque los ingleses llevan el calendario juliano y nosotros me parece que el gregoriano no coincidía en esos momentos, pero nos da igual. Es bonito que los dos genios, los dos cánones de la literatura, pues pudieran haber muerto el mismo día, porque no son contemporáneos, ahora, no sé, unos dicen que son catalanes, otros dicen que Shakespeare nunca existió. El hecho real es que los dos no eran excesivamente cultos y copiaban lo suyo. Creo que lo he contado muchas veces que Shakespeare copió un tercio de su obra, está copiada literalmente, hoy lo hubieran crujido en un juicio, está copiada de los clásicos. Picasso también a dos manos, cuando estaba en Montmartre y pasaba, cogía a la gente y escondía los cuadros porque visualmente los robaba y la mejoraba la idea. Bueno, Shakespeare un tercio lo roba a los clásicos tal cual. Otro tercio se lo roba la idea a los contemporáneos y un tercio es suyo. Pero mirad, el resultado es Shakespeare. Y es, yo qué sé, Macbeth, maravilloso, simplemente maravilloso. En absoluto era culto y nuestros Cervantes tampoco, por mucho que lo digan. Pero todo lo que lo desabraba, o sea, todo lo que les faltaba de cultura, les sobraba de ingenio. Nuestros Cervantes, yo qué sé, el Beatus Ile, yo qué sé, Eneas, ¿para qué? Está también, me parece que el Arsamandi por ahí asoma. Hay muchísimas, pero no creéis que es que se sugiere que. No, tal cual literal. O sea, eso hoy iría a juicio en Estados Unidos y le tocaría pagar por plagio. Pero sabéis una cosa, el resultado es Cervantes y el resultado es Shakespeare. Los resultados no son. Porque, mirad, hay un mito muy tonto del renacimiento hoy del romanticismo que lo hace la burguesía en el siglo XIX, después del idealismo alemán, la Sturm und Drang, ¿no? De que nosotros vamos a romper con todo lo anterior. Nosotros no tenemos nada que ver con lo anterior. Mentira. Utilizan los románticos, utilizan lo anterior. Bueno, pues es que no puedes. Tú cuando retomas cualquier. El arte son fórmulas, ¿no? Entonces tú cuando vas a escribir tienes que ser conocedor de las fórmulas anteriores porque si no te vas a repetir que no veas. Entonces, la gente que es artista, digamos, sabe darle un factor añadido. ¿Qué es la poética? El factor añadido. El que te traigo la cena y te pongo una flor, pues eso es un factor añadido, ¿no? Ese algo más que abre nuevas vías. Y en el caso de nuestros Cervantes, que primero voy a hablar de Cervantes y ya luego después de Shakespeare, pues vengo de literatura inglesa, ya me vale. Ya no sé lo que iba a decir. Pues nuestros Cervantes, pues eso, que copiaron los suyos, retomaron a los clásicos y el resultado fue simplemente excepcional. Era un pésimo poeta y yo qué sé, las novelas ejemplares son un poco horribles, pero tiene un Quijote. Un Quijote, además de eso, es que los grandes innovan. O sea, existía novela en italiano, que eran novelitas, historietitas, pero él se inventa la novela tal cual la conocemos, que son como una babuchka que es que vengo de literatura, no por nada. Las babuchcas una dentro de la otra, que se me va la chuleta, que si no, no puedo contar cosas, dentro de la otra, así.
Eso es una novela. Cervantes te está contando el ingenioso Hidalgo, que la segunda parte me gusta más que la primera, pero que no se lo ha leído nadie. Todo el mundo lo tiene en la casa como la Biblia, pero nadie se lo lee. Bueno, hay que leerlo relajado, tranquilo, sin prisa, ¿eh? Te está contando una historia y a mitad de esa historia te cuenta otra historia y a mitad de la otra historia te cuenta otra y la siguiente te cuenta otra y ya al final dices tú, ¿por dónde vamos? Porque ya, o sea, son historias dentro de historias, a su vez historias dentro de historias, abre una vía. Bueno, y bueno, que es simplemente maravilloso. Pero a Cervantes voy a decir una cosa, a Cervantes hay una historia oficial que es la que conocemos todos, que es como se la confeccionan desde el poder, por decirlo de alguna forma, y una historia no oficial de una persona que pasa hambre, que pasa mucha hambre y que en un momento dado tiene que prostituir a su mujer y a su hermana. Eran 4 chicos, su abuelo había sido abogado, un abogado muy conocido, creo que en Córdoba, es descendiente, como todo nuestro siglo de oro, es descendiente por parte y parte de judíos. Todos nuestros intelectuales más brillantes, todos son conversos, pero yo creo que tiene también una razón de ser en esa España caótica del siglo XVI, y es que, aparte que las conversiones fueron forzadas, una religión supone una forma de ver la vida, la realidad. Y entonces esta gente tenía como varias emisoras. Entonces, pues no hay uno, él cuando empieza el Quijote me parece que es que se encuentra en el cofre un pergamino de sí, déjame Jalabi o algo así, que si lo traduces del árabe es el hijo del ciervo, porque él ha vivido, va a estar 5 años, va a vivir con muchísima intensidad. No sé, es cuando lo hacen preso, él era un soldado, y cuando lo hacen preso, tiene que estar 5 años en Argel esperando, como llevaba una carta de recomendación para un duque, un conde, porque había sido un soldado excepcional, se había quedado manquito y así todo, seguía siendo soldado y pegando espadazos por ahí. Pues sus captores creen que es una persona más importante, entonces piden 500 doblones, 500 monedas de oro, lo cual dificulta mucho su recuperación, y la familia consigue una cantidad de dinero. Los trinitarios eran los encargados de recuperar a estos presos de Argel, presos en Orán, que están o sea, de donde yo vivo a Orán hay unas pocas millas marítimas. Y, y bueno, en realidad él se va a intentar escapar 5 veces y en la quinta vez reunieron, ya habían solucionado a su hermano, porque él está preso con su hermano, y ya habían solucionado esa situación. Y bueno, pero al final tienen que pedir préstamos a muchísima gente para conseguirlo, y un poquito antes él estaba ya encadenado, se lo iban a llevar a Constantinopla, lo que luego sería Estambul, y de ahí hubiera sido muy difícil recuperarlo, porque quieras que no, Orán está muy cerquita de España, Argelia al norte de África, pero sin embargo Constantinopla está bastante, bastante lejos. Y sus captores estaban un poquito aburridos de él, pero el dinero llegó pronto, y él dice que aprendió, o sea, allí fue como donde gestó varias de sus obras más interesantes. Y voy a decir una cosa, él estaba en unos baños, él era un esclavo, era un prisionero y tenía que ganarse la vida dándole placer a los hombres. O sea, todas esas cosas no se cuentan. Yo no sé por qué no se cuentan, porque todo eso fue un pozo que después va a hacer que este individuo haya vivido muchísimo, haya visto de todo, haya estado en todas las situaciones habido por haber. Allí o sobrevivías o te morías. Y no era cuestión de hacerle remilgo a nada. Teniendo 20 años, lo voy a contar ahora, hirió a un señor, no sé si lo hirió de muerte, entonces la justicia iba detrás de él y se fue a Italia. Él va a ser una persona que va a ir muy a la suya, porque también en un momento determinado él era recaudador de impuestos, y le acusaron que se quedaba dinero y lo metieron en la cárcel también tiempo, todo eso después de haber vuelto de Orán, etcétera. Hay también otra teoría, y es que él guardaba el dinero en un banco que luego quiebra. No se sabe si una cosa es o la otra, no lo sabemos bien. El hecho real es que le resultaba complicado ganarse la vida, y entre medio de todas estas peripecias, él va a morir de 68 años y con una diabetes mellitus, una diabetes muy agresiva, aunque era delgadito rubio, muy
en fin, para hoy sería joven, porque la gente se muere con cerca de 90 años y está en buenas condiciones, pero él se retrata a sí mismo cuando tiene 66 o 67 años y es graciosísimo. Dice que tenía la nariz curva y que le quedaban 6 dientes vivos, que no coincidían unos con otros. Bueno, él tiene un grandísimo sentido del humor, él ha vivido mucho y desde luego él va a tener un protector en la última época de su vida, que no sé si es un conde, un duque, no me acuerdo, pero tiene un mecenas, porque, mirad, si en estos momentos escribir y ganarte la vida con la literatura es complicado, en aquella época peor, porque precisamente no te daban demasiados beneficios si te publicaban las cosas. Él en vida sí que conoce la publicación del Quijote, yo creo. Conoce varias pero conocer las publicaciones no es nada más que le han hecho el favor de publicarse. Él va a tener muchas traducciones rápidamente y va a tener grandísima repercusión. Es una obra de las grandes. De hecho, hay gente, por ejemplo, me llama la atención leyendo, ¿no?, que David Ben Gurión, el que fue presidente del nuevo Estado israelí, aprendió español solamente para leer el Quijote en lengua original. Yo creo, yo no lo he hecho, pero hay una obra en inglés que me gustaría leerla en lengua original. La he leído en español, es así de gorda. Esa es Tristan Shandy y me encantaría leerlo, porque es que, mirar, esto es como las películas, es que traductor traidor, se pierde mucho por el camino. Bueno, voy a ver si os cuento un poquito el Quijote. Uy, el Quijote. Voy a ver si os cuento un poquito Cervantes. Y por favor, que no se haya leído el Quijote, que se lo lea, que si es casi una lectura accesible a todo el mundo, no necesita ningún conocimiento previo, es divertido y casi que lo de menos es el Quijote. Es como te va. Él es un cronista de la época, cómo critica a los políticos, cómo critica a las instituciones. Así se metió en 50.000 líos, estuvo en la cárcel 40 veces, lo persiguieron, yo no sé cuántas más. Era un poquito outsider, como, yo qué sé, antisistema de la época, pero siempre estaba en algún lío metido. Él se casó con una jovencita, no fue feliz, nunca la nombra en su obra, pero claro, si la prostituyó, vaya negocio. Él tiene una hija con la mujer de un posadero que se llama Isabel, siempre la va a proteger y cuando se queda huérfana esta niña, le da su apellido y cuando se queda huérfana va a vivir con la hermana de Cervantes. Cervantes tenía 2 hermanas. Bueno, a ver si lo cuento un poquito. Vamos a ver, Cervantes tiene diferentes obras, las más conocidas, bueno, voy a decir las novelas. Está La Galatea, que es de 1585, El ingenioso Hidalgo, Don Quijote, de 1605. El segundo se lo dedica a su mecenas, a su protector. Después tiene novelas ejemplares que no me gustan nada, que son de 1613. Después tiene El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, que es de 1615. La segunda es mejor que la primera. Los trabajos de Priscila y Segimunda, 1617. 3 de cada 10 españoles leen más de 12 obras al año. Solamente 3. Somos pocos lectores. Bueno, Pedro Fernández de Castro y Andrade, que es séptimo conde de Lemos, va a ser su mecenas durante años. Y le va a dedicar, me parece, le va a dedicar la segunda parte del Quijote y no sé si las novelas ejemplares, o sea, le va a dedicar todo y cuando está moribundo le deja también una carta dándole las gracias por cómo ha posibilitado, porque él estaba ya, le habían dado la extrema unción y le escribe una carta muy bonita. Bueno, nuestro Miguel de Cervantes Saavedra, su padre era cirujano, su abuelo era abogado, o sea, viene de gente relativamente clase media, por decirlo, un abogado muy bueno. Es interventor, él es el inventor de una novela polifónica, como os he dicho, donde se muestra lo épico, lo lírico, lo trágico, los cómicos. Él se inventa una nueva vía, porque todos los grandes son inventores, Leonardo da Vinci también. Épico, lírico, trágico, cómico, yo qué sé, tiene una vida totalmente, pero es que él tiene una vida de aventura, que es lo que luego nos traduce en su obra maravillosa. En 1569, él me parece, no sé si había nacido en 1547, en Alcalá de Henares. Tengo que pensar, porque no estoy segura, creo que sí. Es el rey Felipe II emite una orden de captura contra Miguel de Cervantes, que entonces tiene 20 años. Tendrá 20 no, pero tendría 21, 22, 20 y poco. La acusación es la de haber herido en duelo a otro hombre y Cervantes, no queriendo dar con sus huesos en la cárcel, pilla las de Villadiego y se escapa a Italia. Y como era un hombre inteligente, era un hombre seductor, que no guapo. Era muy delgadito, muy largo.
Y entonces ellos tienen la protección de un cardenal que se llama Guido. Si me veis así un poco, es que no puedo respirar por el polen. La protección de Guido Acquaviva. Y poco más tarde empieza una nueva vida como soldado junto con su hermano menor, que es Rodrigo, que los van a pillar presos, tenía tres hermanos y dos hermanas más, que se unen a la misma compañía que él. El expansionismo va a estar en Lepanto, pero realmente Lepanto no se llama Lepanto, tiene un nombre griego, no me acuerdo cómo se llama. El expansionismo otomano, bueno, con el Mediterráneo se lo está comiendo con papas. O sea, en aquella época, Venecia era colonia de la zona de Turquía y sin embargo al final acaban siendo los otomanos, digamos, las colonias de Venecia. Bueno, pues con la expansión otomana todo eso se rompe y Venecia tiene que olvidarse de su poderío en el Mediterráneo. Entonces, los otomanos se van expandiendo, llegan a las puertas de Viena y era, en aquel momento estamos con Carlos V, motivo de grandísima preocupación en toda Europa cristiana. En 1571 se crea la Liga Santa, una coalición militar, me hace gracia el nombre, auspiciada por el papado para hacer frente yo que sé, a Suleimán, Suleimán que Salomón, frente a los turcos, el 7 de octubre de ese mismo año, 600 naves, que yo lo pienso, digo, madre mía, así deforestaron media España. 600, yo dándole vuelta a la cabeza, pues que no se hacían de fibra, de vidrio en ese momento. 600 naves entran en combate en Naupacto, que es una zona griega, que luego, que eso es Grecia, Naupacto, que luego le llamaríamos Lepanto, que se le llama también Lepanto, y que da nombre a una de las batallas navales más increíbles, más famosas de la historia. Haber participado ahí lo llenó de orgullo toda su vida, que había participado en Lepanto. Y además estaba con fiebre cuando fue la batalla, ¿eh? Y su jefe le dijo que se quedara en la parte baja y dice, ya quedo yo, venga, hombre. Es uno de los mayores orgullos de Cervantes, que la define como la más... Por visto era muy aguerrido como luchador, yo no me lo imagino, porque era un tirilla. Para Cervantes es un motivo de orgullo. Él era, como Garcilaso, él era un soldado, tenía espíritu de soldado. Para Cervantes la más alta ocasión que ven los siglos pasados, los presentes ni esperan ver los venideros, como decía él, a pesar de que pierde una de las manos porque le pegan dos arcabuzazos en el pecho. Nada más que la escopetilla esta, los arcabuces servían para poco y menos. Pero sin embargo un plomo le da en el nervio y le deja la mano y se la cortan. Una bala, un plomo le secciona un nervio. Qué fuertecico eran, ¿eh? Porque no había antibióticos. Por eso se llama el apoyo, o sea, le dan el apodo del manco de Lepanto. Pero él en árabe se pone Saavedra, que es el tullido. Y él mismo, cuando se dedica a la escritura, añade su apellido de Saavedra, que se lo inventa, que es un dialecto argelino que significa manco. El almirante Álvaro de Bazán, que después le da una carta de recomendación, está felicísimo con su Cervantes, jovencito y veinteañero, es uno de los principales comandantes de la flota. Quien dirige todo esto es el hermano bastardo del rey, era un hijo bastardo de Carlos V, pero que Carlos V, que era un buen luchador, un buen estratega, que Juan de Austria, Juan de Austria viene también a la Alpujarra, os tengo que contar la Alpujarra y a Benumella, etc. Bueno, Álvaro Bazán es uno de los principales comandantes, su jefe de la flota, que lleva Cervantes, alaba a Cervantes por su valentía, ya que él combate hirviendo de fiebre, malo y con calentura, que llamaban en aquella época. Aquí en Andalucía también decimos calentura. Esta niña tiene calentura, en vez de decir esta niña tiene fiebre. Bueno, el haber perdido el uso de una mano no es un impedimento, porque él después va a más batallas y es igual de aguerrido. Bueno, pues la mano pinchi pinchi, una mano, pues para que y se recuperó pronto y se recupera el ejército y participa en otras varias batallas y muy bien, pero en septiembre de 1575, durante el viaje de regreso a casa desde Nápoles, pues por el Golfo de Rosas, sucede algo que va a cambiar totalmente su existencia, que va a ser que lo van a pillar a la altura del Golfo de Rosas, en el litoral catalán, en la Costa Brava, y la galera en la que viajan, pues los hacen prisioneros y para Argel, pues estaban bien arriba, los dos hermanos, venga, son capturados por una flotilla musulmana y llevados a Argel. Pero me parece a mí que el que llevaba todo esto era un griego que estaba allí, Miguel, que tiene consigo una carta de recomendación de Juan de Austria, que es hijo legítimo de Carlos V, pero
que tiene un gran cargo de general y comandante de la Armada Cristiana que combate a Lepanto, es tomado por un personaje importante. O sea, a Cervantes, como había sido un soldado, lo toman porque iba no sé dónde, llevaba una carta de recomendación. Entonces, el que lo captura se cree que es alguien muy importante. Entonces pide, en vez de pedir una cantidad pequeña, pide una cantidad exacerbada porque se cree que es un conde, un duque, y ahí está el pobrecillo, 5 años mirando al tendido. Y entonces lo captura con la perspectiva de recibir un rescate cuantioso por él, ¿no? Y Cervantes dice que allí desarrolla la paciencia. Yo creo que algo más desarrolló porque tuvo que ganarse la vida dando placer a los hombres. En fin, espero que la memoria, esta, ¿cómo se llama? El algoritmo no me censure, que es el santo oficio. Cervantes pasa 5 años en el GEL como esclavo. Eso es la biografía no oficial. Y mientras su familia intenta reunir los 500 escudos de oro que piden por él porque se han encontrado esa carta de recomendación. Durante este tiempo intenta organizar 4 fugas. Yo creía que eran 5, junto con sus compañeros y con sus hermanos, todas infructuosas. Con cada fracaso se intensifica. Con cada fracaso lo encerraban a lo mejor 5 meses. Se culpaba a sí mismo. De las 4 me parece que hay 3 que lo delatan. En una lo delata un cura y tal. En otro viene una galera y entonces apresan a la galera, pero él siempre se hace el culpable y a él siempre le van a dar los palos. Y entonces, cada vez que fracasa son 5 o 6 meses encarcelado con grilletes, etcétera. Hay vigilancia sobre él y sus condiciones de cautiverio empeoran mucho más. Pero eso no le hace desistir porque es muy cabezón y volver a intentarlo. Después del primer intento de fuga, su familia consigue al menos parte del rescate suficiente para liberar a su hermano Rodrigo, porque claro, Rodrigo, como no llevaba carta de recomendación, pues resulta que era más baratillo. Y entonces a Rodrigo lo sacan de ahí. Y entonces están intentando reunir dinero y se queda endeudada la familia, de hecho, y él cuando sale de ahí, digamos, tiene que pagar esas deudas. No sin antes pactar con Miguel un plan para liberarlo a él, enviando una nave a las costas argelinas para recogerlo en una cueva. Pero la nave, a él y a 17 más, pero todo eso lo organiza él. Bueno, muy inteligente, pero la nave es apresada y el segundo intento de fuga termina mal también. El tercero y cuarto fracasan incluso antes de empezar. Uno, porque el mensajero que debe solicitar ayuda española es preso, y el otro porque el mercader sobornado le traiciona y revela el plan. En 1580 le llega finalmente la libertad de milagro, así, de milagro. Y mediante el pago, después tenías la cárcel otra vez, pobrecillo mío, mediante el pago de rescate, siempre se mete el lío, por parte de los miembros de los trinitarios, que son la orden de la Santísima Trinidad, que esta gente pedía limosna en la calle y te pedía dinero para liberar a los presos del Alcázar, y lo hacían, ¿eh? Ellos eran mendicantes, de mendicidad, ellos vivían pobres. Aquí en Almería, como no, la pica tiró como había un convento que había al lado de mi casa, el Trinitario, que tenía más de 500 años, y se dedicaban a eso, para pedir limosna para liberar a los presos de Argel. La gente sabía que era verdad. Bueno, los cautivos cristianos, mediante donaciones y colectas. Bueno, en octubre de aquel año, ya tú que éramos más pobres que ratas, puede regresar a casa junto con otros prisioneros liberados, porque lo mandaban a Constantinopla. Estuvo a punto, ¿eh? Además lo contó a él. A pesar de los problemas, lo que pasa es que él allí recabó material para escribir libros. A pesar de los problemas personales, por el señor Cervantes, que le habían supuesto el cautiverio, Cervantes le saca partido a todos esos 5 años de cautiverio, porque eso fueron un filón. O sea, aprendió hasta el idioma, hasta el árabe, y lo usó de inspiración para algunas de sus obras, como Los baños de Argel, Los tratos de Argel, que transcurren precisamente en la ciudad que es su prisión, y de la que intenta escaparse 4 veces. Yo pensaba que eran 5. Además, sus conocimientos de la cultura del norte de África le sirven para algunas misiones que él hace de asesor y lo cobra. Se la cobra a Felipe II, con la que espera pagar las deudas contraídas para su rescate, su liberación, su familia que se ha quedado endeudada, y ganarse el favor del rey. Jamás menciona a su mujer que era adolescente cuando él se casa, porque él dice que está abominando en las cosas que escribe, que abomina de la promiscuidad. O sea, él se casa para no ser promiscuo, pero por lo visto no fue feliz en absoluto, porque ni la menciona. Y ella no quiso tener hijos. Tras su retorno, no dejó de meterse en problemas. Aunque podía parecer una nimiedad comparado con lo que le había ocurrido en el norte de África, que salvó el pellejo de milagro. En 1597, lo que pasa es que tenía 20 y pocos años, era jovencito, y bueno, no, como comprenderéis, no le daban filete para comer a los presos. En 1597 va a la cárcel en Sevilla bajo la acusación de haberse
apropiado del dinero público en las misiones encomendadas por la corona. Tenía que ir de casa en casa. Se aumentan los impuestos para pagar todas las guerras que hay, porque claro, como tenemos un imperio muy grande, pues mantener todas esas fronteras es carísimo. Y entonces aumentan los impuestos y resulta que la gente no gana más. Y entonces los recaudadores de impuestos tienen que ir casa por casa y por lo visto se queda con impuestos. Es precisamente ese segundo cautiverio cuando da a luz la obra que convierte en una de las figuras más importantes, que es el ingenioso Don Quijote de la Mancha, que se publica por primera vez en 1605 y Cervantes es maravilloso simplemente. Cervantes se acerca en aquel entonces tiene ya cerca de 60 años y ya no puede partir en busca de nuevas aventuras, emociones. Lo que pasa es que las emociones se las busca porque se mete en líos. A partir de entonces va a vivir, me parece que muere a los 66 o 67 por ahí. Como he dicho, era un diabético, muy diabético. Me imagino que en esta época no había comida sin glucosa y cosas de estas. Si te comía un trozo de pan ya estaba de enhorabuena. A partir de entonces serían sus personajes quienes la vivirán por él, en especial aquel hidalgo, venido a menos, a pesar de su edad, no duda en lanzarse a los caminos a vivir aventuras, eso sí, mucho más cómicas que las que había sufrido su pobre creador. Bueno, espero que os haya gustado. Podría haber hablado más de Cervantes, vengo de literatura, pero Cervantes es como un universo. Espero que os haya gustado y hasta mañana. Y celebremos hoy el Día de Cervantes y de Shakespeare.